tenido la oportunidad de verificar el WhatsApp, ¿verdad? He mandado unos anuncios muy interesantes, ¿verdad? Que al menos son inquietantes, ¿eh? Son inquietantes. Vamos a hablar de una persona de hace 485 años antes de Cristo. Pero es que está tan viva como que sucedió el día 28 de febrero. El día 28 de febrero de este año 2026 ha cobrado vida no solamente esta persona, sino todos los acontecimientos que a continuación vamos a relatar. No estamos hablando de nada esotérico ni nada extraordinario, ¿eh? Solamente un texto que se ha hecho realidad ahora mismo, se ha vuelto otra vez a hacer realidad, lamentablemente. Y son los hechos. Vamos a hablar sobre el libro de Esther, de la reina Esther, que nació, como bien decía anteriormente, hace 486 años antes de Cristo. Y bueno, Esther era descendiente de los judíos que estaban exiliados en Babilonia, que habían sido exiliados por el rey Nabucodonosor. Yo les voy a invitar a que, si tienen ustedes el favor, cójanse un papelito. Yo sé que no lo han traído muchos, pero cójanse un papelito, porque esta predicación va a ser difícil que la vuelvan a escuchar. No van a escucharla, es muy difícil, porque tiene muchos datos históricos. Lo que sí va a caer como una bomba en su corazón que explotará. Es como las cargas de los submarinos, cuando quieren eliminar a un contrincante, lo que hacen es lanzar una carga de profundidad, y al cabo de los minutos es cuando estalla. ¿De acuerdo? La palabra de Dios muchas veces, en muchas ocasiones, ocurre eso, ¿no? Llega a nuestra vida y parece que de momento no la oímos explotar. Pero al cabo del tiempo, al cabo de los años, y te pega una explosión en el corazón. Digo, anda, esto es lo que me había ocurrido. Bueno, pues entonces la palabra de Dios es un poco así. Un poco no, es así. No es un poco, es así. Yo te voy a invitar a que cojas un papel, escribas, o si no, cojas tu móvil, que para eso lo tienes, y es muy caro además, cojas ¿cómo se llama? La aplicación de notas, y vayas escribiendo algunas cositas, las que sean interesantes. Que no es interesante nada, no te pasa nada, tranquila, no pasa absolutamente nada, tranquilo. Que se queda ahí en tu corazón y ya cobrará vida en el momento que Dios lo permita, ¿verdad? Así que estaba diciendo que vamos a hablar sobre la historia de Esther. Va a ser un poquito extendida la predicación, pero no te preocupes, que vamos a terminar a tiempo, ¿de acuerdo? Tranquilo, relájate, concéntrate y olvídate de la comida, olvídate de todo, que vas a llegar a tiempo, si Dios quiere, Tampoco vamos a poner límites a la palabra de Dios. Bien, estamos hablando ¿de quién? De Esther, ¿verdad? Y nació ¿hace cuánto? 486, antes de Cristo, más sumados a los 2026 que tenemos ahora, pues echa la cuenta. Hace muchos años. Pero no es el hecho de Esther de lo que vamos a tratar en sí, sino de la problemática en la que se encontró Esther, ¿verdad? Recordamos que está cautiva, ya no estaba cautiva, estaba en Babilonia porque había sido deportada en su momento, en su tiempo, ¿verdad? Después el imperio asirio también conquistó Babilonia, y a partir de ese momento el rey Jerjes dio la libertad a Israel para que pudiera volver. Entonces esta mujer, mejor dicho, la familia de Esther, decidió no regresar a Jerusalén, no regresar a Israel y quedarse en Susa, ¿verdad? Que es la actual Irán. Estamos en Irán. Ahora vamos a Irán. Y tiene relación con las bombas. Tiene relación con lo que está ocurriendo. Ese Irán que está, ¿lo ven ustedes ahí? Es donde estaban, ven a Susa rodeada por un círculo, ¿verdad? Ahí es donde estaba Esther, y es donde suceden estos acontecimientos que vamos a relatar ahora mismo. Pero precediendo a estos acontecimientos, hemos de decir que el que Esther estuviera allí, Mardoqueo también estuviera allí, era como consecuencia hubieran sido cautivos, era como consecuencia de que anteriormente hubo una división en el reino donde ellos vivían.
No puedo entrar, me gustaría entrar, pero ya sería excesivo en tratar el por qué, los motivos y tal. Bueno, para resumirlo, el reino fue dividido por unos impuestos, para dejarlo así. Por el rey Salomón. Murió el rey Salomón, había muchas cargas económicas, y entonces unos dijeron, pues nosotros vamos a subir los impuestos. Otros dijeron que no. Como consecuencia de esto y esas disputas, ¡pum!, se dividieron. Debido a esa debilidad, recuerda que dice la palabra de Dios que un reino contra sí mismo no prevalece. Una familia dividida entre sí mismo no va a ningún lado. ¿De acuerdo? Entonces estamos en el reino. Un reino dividido contra sí mismo no permanece. Consecuencia de esto, Babilonia ve la debilidad que tienen esta gente y cogen y los llevan cautivos. Ahora, vais a trabajar para mí, porque sois muy flojos. No sois capaces de tener paz entre vosotros. Enemistad los unos con los otros, no os ponéis de acuerdo ni siquiera en la economía, ¿verdad? En este caso estábamos con el tema de los impuestos, ¿de acuerdo? Y se produce ese reino. El reino del norte, donde cual habita Israel, y el reino del sur, donde está Judá. El reino del norte, como se divide, dice, pues yo voy a hacer mi propio templo, voy a hacer mi propia iglesia, voy a hacer lo que voy a adorar a Dios, que el mismo Dios, pero de mi manera, de mi forma. Y los otros Judá, pues se quedan con el templo, y están y le da rabia de que el otro quiera hacer lo mismo. Se enfrentan entre ellos. Como consecuencia de esto, estábamos diciendo que viene la cautividad del reino del sur de Judá, de Benjamín, de Judá y Benjamín, de las tribus. Y se lo llevan cautivos a Babilonia. Luego ya el año 539 a.C. concluye el exilio de que estamos hablando. Unos regresan otra vez a Jerusalén porque quieren reconstruir el templo. ¿Os acordáis de Nehemías? ¿Os acordáis de Esdras? Que querían reconstruir el templo, que estaba caído como consecuencia de que se habían ido y demás. Y entonces, pues, deciden quedarse en Susa, en Persia, lo que es el actual Irán. Y entre ellos está esta familia, la familia de Esther. Una Esther que no se llama Esther, se llama Hadasa. Y Hadasa viene a significar, quiere decir el nombre de Hadasa, mirto. Un mirto es una planta aromática del campo, el mirto, ¿verdad? Pero el nombre de Hadasa, en hebreo, significa una mujer aromática. Una mujer aromática que se llama, una flor se llama mirto, no sé cuál es la verdad, no he tenido oportunidad de buscarlo, pero bueno, es mirto, Hadasa. Pero ¿qué ocurre? Como está en el reino persa, entonces la adaptan, la ponen el nombre de Esther. ¿De acuerdo? Esther viene a significar estrella, pero que a la vez tiene una connotación pagana en la cual viene a tratar de ser oculto, algo de ocultismo. No es que fuera una ocultista Esther, sino que el nombre en sí viene a decir que viene a entender Esther que tenía que tener su identidad como judía oculta, que no saliera Hadasa, porque si no podían eliminarla. Había enemigos dentro del reino persa que querían, como ahora exactamente quieren eliminar, como Irán, el actual Irán, querían eliminar ¿a quién? Al pueblo judío. Exactamente lo mismo. Ya vamos a ir un poquito hilando la actualidad. Así que quiere proteger su identidad esta Hadasa con el nombre de Esther. Esther resulta que se quedó huérfana cuando era pequeñita, sus padres fallecieron los dos, y se hizo cargo de Esther un tío segundo, quizás, bueno, un tío, vamos a dejarlo ahí porque no importa el orden, no sé si fue primero o segundo, se hizo cargo de ella, que eso es lo importante, ese es el amor, ¿verdad? Se hizo cargo, un tío se llamaba Mardoqueo, empezó a cuidar a la niña y estuvo hasta los 14 años, entre los 14 y los 20 años, cuando estuvo cuidándolo, y aquí vamos a empezar a leer el libro, pero lo vamos a empezar a leer por el final. Vamos a abrir el libro en casi el final. El libro de Esther, capítulo 9, vamos a buscarlo. Esther, capítulo 9, versículos del 16 al 22. Esther, capítulo 9, versículo del 16
al 22. Y a ver quién tiene una voz fuerte. Un segundo. 9 del 16 al 22. ¿De acuerdo, hermana? Cuando quieras. Fuerte, por favor. Al 32, disculpa, del 16 al 32, perdón, me he quedado 10, nada menos que 10 versículos. Del 16 al 32. Atención. En cuanto a los otros judíos que estaban en la provincia del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y descansaron de sus enemigos, y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mes cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Hermanos, saltamos al 32 directamente. Dice así: y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Amén. Amén. Acabamos de leer el capítulo, aparte del tramo del capítulo en el cual se establece una fiesta perpetua, que se llama la fiesta de Purim. Purim, que ya entraremos un poquito más adelante, que viene a significar suertes y demás, pero ya entraremos. Esta fiesta Purim es perpetua y se celebra, el pueblo judío se celebra todos, absolutamente todos los años. Normalmente no son, esta fiesta no viene establecida por Dios, sino que es elaborada por el pueblo judío. La fiesta es dictaminada por Dios directamente, no se puede tocar, no se puede hacer determinadas cosas. Todos los que hemos estado en Israel lo hemos visto, que el día del sábado no se puede hacer absolutamente nada. Ni prender la luz. No se puede. No se puede tocar el ascensor. No se puede enviar. No se puede hacer nada, de nada. Está así establecido. Pero en este caso sí se pueden hacer ciertas licencias. Se pueden tomar en esta festividad. Pero como respeto a hacer fiesta, también establecida para el pueblo de Dios, suelen evitarlo. Suelen evitar los problemas, los conflictos y demás. Esta fiesta de Purim se celebra los días... ¿Cuáles los días? Los días, no me acuerdo, el día... algunos determinados días del mes de Adar, que como acabamos de decir. Y ha coincidido este año que la fiesta de Purim se celebraba el día 3 y el 4 de marzo. ¿Entendemos? Estamos en el 2026, 3 y 4 de marzo. En el día de Adar, que se celebró a su vez en Irán, en Susa. En Irán, ¿de acuerdo? Entonces, Estados Unidos e Israel determinan que no quieren violentar la fiesta de Purim, pero sí quieren conmemorarla de la liberación que ocurrió
en el año 486 a.C. ¿Y qué es lo que hacen? Envían cohetes a destruir a Amán, al Jotameini como se llame, a este que han matado. Envían los cohetes y atacan Irán. Y lo hacen 2 días antes de Purim, para conmemorar que los enemigos de Dios van a tener su juicio y su justicia. Entendemos todo el contexto, ¿verdad? Israel y Estados Unidos no dieron puntada sin hilo. No lo hacen nunca, Israel, jamás. Siempre cuando hacen una cosa tiene un significado de Dios. Si no, no se mueven nada, no hacen nada. Israel. Pero como Estados Unidos depende de Israel, en todos los sentidos evidentemente, no todo en lo económico, pero sí en el espiritual, tiene una influencia total y absoluta sobre Israel, sobre Estados Unidos. Entonces hacen lo que ellos dicen. De hecho, mirad, hay algo muy bonito y muy potente que ha salido estos días en la televisión, en el cual a nosotros, bueno, lo voy a decir más adelante lo vamos a decir, y si no se me olvida, espero que no se me olvide, algo y que nos corresponde a nosotros, a los cristianos evangélicos, es lo que ha sucedido, ¿saben? Por eso nosotros, los cristianos evangélicos, siempre estamos a favor del pueblo de Israel, aunque estos catastrofistas llaman genocidas y no sé qué, eso es un paganismo total, de genocida no tiene nada, en fin, ahora entraremos más profundamente. Por eso quiero que tú atesores esto en tu corazón, porque es muy importante para que no te dejes jamás influenciar más por las noticias. Esos periodistas que son una calamidad de gente, la inmensa mayoría, no tienen conocimiento, son ineptos, no tienen conocimiento de nada, son ignorantes, aunque tengan el título de periodismo, que hayan ido a la facultad y tal, no saben nada, están entorpecidos, en sus mentes embotecidas. Algunos, no todos, evidentemente. Te lo digo por si me quieres denunciar, pues a mí, contigo no vas. Pero contigo sí. Así que en Irán, tanto antiguamente como hoy en día, Babilonia, antiguamente como hoy en día, están constantemente queriendo aniquilar al pueblo de Israel. Está eso en su ADN, un ADN diabólico, como les corresponde, ¿verdad? A ellos. Satanás siempre quiere eliminar al pueblo de Dios. Y entonces está dentro de su ADN, en el antiguo como en el de ahora. Entonces, en este tiempo de Esther, había un tal Amán que tenía una repercusión muy importante sobre el reino persa, sobre la influencia sobre el rey, ¿cómo se llama? El rey, mira, Asuero, me parece, ¿no? Asuero, ¿verdad? Sobre el rey Asuero. Tenía una influencia determinante. Vamos bien ahora, ¿verdad? Yo veo que estáis atentos, con lo cual me gusta. Este Amán, al final, también fue aniquilado, al igual que ha sido aniquilado ahora el Ayatollah Khomeini, Jamini. Llámale como que ha sido aniquilado. Luego entonces el Purim de hoy en día, que ha ocurrido el día esto de marzo, ya sucedió en el año 486 a.C., o al revés, lo sucedido en aquel entonces, lo han hecho ahora mismo, han dicho, hasta aquí habéis llegado, Dios ha sido el que ha intervenido, hasta aquí habéis llegado, y ha cogido y al tal Amán, al Amán de hoy en día ha sido eliminado, exterminado. Y no quepa la menor duda de que la guerra va a continuar hasta que Israel gane. No hay ninguna duda. Ya puede ser el más potente que sea de la tierra. Siempre gana Israel. Porque tienen al Dios de los ejércitos a su favor. Jamás perderá, nunca. Y por otro lado, para los escatológicos, he de decir que los que son muy escatológicos, decir que estáis de enhorabuena o quizás de enhorabuena mala. Porque dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos se irán guerras y rumores de guerra, ¿verdad? Entonces, pero tengo una mala noticia, que no lees la segunda parte del versículo. No será el fin. ¿A que no? Y la gente tiene esa tendencia de decir, uy, la guerra, que ven las guerras, terremoto, guerra.
que te está diciendo que no será el fin, y la gente se pone en su mente que sí, que ya viene Cristo, que no. Léelo cuando tú puedas y cuando tú quieras. O sea que por eso te decía que es bueno que haya guerra, porque sabes que no va a venir Cristo. Ahora, si te interesa que venga Cristo, pues bien, que haya guerra, que no haya guerra. En fin, acabas de comprender todo el asunto que te quiero transmitir. Todo esto es una cosa espiritual ya. Perdonad los que no comprendéis y no llegáis a este punto todavía, pero es que guárdalo en tu corazón, que a su tiempo explotará. A su tiempo va a estallar, como esa bomba que te decía, esa bomba de los submarinos. ¡Pam! Dentro de unos años diráis, lo que decía este pastor, que parecía que estaba chalado, que decía una cosa muy rara. Pues no. Así que la comparación con el de Amán y Jameini es teológicamente legítima. Es legítima. Es más, alguien ya ha escrito sobre este asunto. Por ejemplo, la Unión Ortodoxa publicó una declaración titulada Purín en nuestro tiempo, haciendo frente a la tiranía iraní. Ya la habían ellos observado y otro tipo de literatura. Que por ahí que ya acerca de un periódico también israelí lanzó una noticia semejante. Jerusalem Post señaló que el deseo de Hamán era erradicar completamente a los judíos de Persia, y imita las acciones de Irán y sus proxies, específicamente Hamas también, que demostró de manera gráfica su naturaleza genocida el día 7 de octubre del año pasado, parece que fue. No, de hace 2 años. En fin, Amán también proclamó públicamente su plan exterminador. Este Amán del año 486 a.C., viviendo junto a Esther, ¿de acuerdo? Este Amán era una persona que tenía una amenaza velada contra el pueblo judío, y tuvo la osadía de decretar la aniquilación total contra Israel. Contra los judíos en aquel tiempo era lo mismo. Pero bueno, este Amán hizo crear un decreto para que exterminaran a los judíos. Este Khomeini, el que han matado ahora, ¿qué es lo que hacía? Hizo una fatua, o varias fatuas, a lo largo de su vida, decretando el exterminio de Israel. Exactamente lo mismo. Ambos murieron igual, producto de sus amenazas contra Israel. ¿De acuerdo? Así que este principio de decretos se vuelve contra quien lo decretó. Ahora lo explicaremos más adelante. Este Khomeini pasó décadas decretando la destrucción de Israel, pero al final murió precisamente en un ataque de Israel. Tuvo la precisión cataclás de matarle a él y a todos y a algunos cuantos secuaces de por allí. Fijaros que la palabra de Dios dice que a los que bendijeren a Abraham, ¿os acordáis? Serán bendecidos. Y a los que maldijeren a Abraham, y en este caso ya como sucesión a Israel, serán malditos. ¿Recordáis? Por eso está en nosotros, en nuestro ADN, bendecir siempre a Israel. ¿De acuerdo? Siempre bendecimos a Israel. Recordamos en el año 2019, los hermanos, es que a veces miro a los hermanos, los que estuvimos en Israel, estuvimos con esta camiseta y llevamos esta camiseta por Israel, por Jerusalén. Bueno, por Jerusalén no, por Israel, por todo Israel, ¿verdad? Y llevamos puesta, y yo de vez en cuando me la habéis puesta por ahí. Y en esta camiseta pone en hebreo, bendeciré a los que bendijeren y maldeciré a los que maldijeren. A mí, yo cuando íbamos por ahí, los hermanos, llevábamos todas las camisetas, todas las que fuimos a Jerusalén, se nos quedaba mirando. Pero yo particularmente tenía una sensibilidad especial, porque claro, como un poco responsable del grupo, digo, a ver si hay por aquí algún energúmeno que nos quiere hacer algo, ¿sabes? Y yo tenía una sensibilidad porque se nos quedaban mirando aquí a la camiseta y se nos quedaban así mirando a leer la camiseta. Hasta que ya 2 personas se atrevieron a mirarme y acercarse a mí, y como hablaban hebreo, otros me hacían así, bien. Y ya cogí y le dije yo al guía, digo, mira,
haz el favor, digo, mira, repasa lo que pone aquí en la camiseta, y que no sea que como yo no sé hebreo, pues haya puesto alguna cosa incorrecta y vea que todo el mundo me está observando. Y la leyó y dice, no, está bien escrito. Bendeciré a los que bendijeren y a los que os maldijeren, los maldeciré. Y la gente me daba las gracias. Los judíos se sentían satisfechos porque se sentían apoyados. Y más cuando se dieron cuenta de que nosotros éramos cristianos evangélicos. Recordar la imagen tan potente que ha habido hace 2 días, en el cual en la Casa Blanca estaba sentado en el despacho oval Donald Trump y rodeado de multitud de pastores orando por él. Donald Trump tiene a los pastores evangélicos apoyándole y tiene al pueblo de Israel apoyándole. Quiero decir que eso de genocida, que le llaman o nos insultan a los que apoyamos a Israel, es justo al revés. Estamos defendiendo nuestra tierra. Nuestra tierra es de Israel. Lo que pasa es que estos paganos, estos amanes, que van en contra de Dios, precisamente hacen todo lo contrario. Quieren ahorcarnos. Y al final van a caer en la misma condenación con la que pretenden hacernos a nosotros. Serán ellos ahorcados. Por eso le decía a estos periodistas que ojito con lo que hacéis, campeones. Con la misma medida que tú mides, vas a ser medido. Con la misma cuerda con la que tú quieres ahorcar a Israel, serás ahorcado. Sin duda. Y te lo voy a demostrar. Por estos, aman hoy en día estos paganos humanistas, que son humanistas políticos, porque dicen, uy, qué genocidio, uy, no sé qué contra los niños. Son unos humanistas que no conocen en realidad la profundidad de lo que es Dios, quién es Dios y quién es el pueblo de Dios. Están faltos de cordura, se dedican a insultar, a manipular las conciencias de los corazones de los que no tienen esta convicción, porque todo el mundo no tiene esto que vosotros sois capaces de asimilar, ¿eh? Tú hablas por ahí a cualquier persona de lo que estamos hablando ahora, y están en otra dimensión. No saben no entienden nada, no saben, están totalmente perdidos del ámbito espiritual. Así que nosotros tenemos ese gran privilegio. Por eso Dios hoy nos invita a que reconozcamos a Jesucristo, ese Jesucristo judío, ¿verdad? De que tanta gente reniega del mundo, ¿verdad? Aceptarle como Señor y como Salvador. Fijaros que como el título de la predicación viene con notación. Ahora no entraremos en el ámbito cristiano. Estamos hablando de histórico para que llegara a todo el ámbito cristiano, en lo que a ti te repercute, ¿eh? Que tú eres esa Esther. Ahora está en que tú quieras serlo o no quieras serlo. Tú eres la Esther, tanto seas hombre como seas mujer, ¿eh? No Esther en términos generales. Fijaros que lo que tiene que hacer el Señor, la reina, antes de Esther ser reina, había una mujer que se llamaba Vasti, una reina que se llamaba Vasti, y el rey estaría un poco borracho o lo que fuera, y quería avergonzarla, quería humillarla, y quería que se paseara, no sé si recuerdo vestida o desnuda delante de sus invitados. Vestida, ¿no? Haciendo una pasarela de moda de esas, ¿no? Delante de sus invitados. Y esto de ella, claro, para ella, bueno, sí. Claro, era una humillación para ella. Y cogió y se negó. Y dice, no, de eso nada. A mí no me vas a mí a pasear porque yo soy una mujer con dignidad. Aunque no fuera judía, pero tenía dignidad. Y se enfrentó a este hombre, al rey, a su marido. Y dijo el marido, se le pasaría la borrachera. Y dijo, vale, pues nada, de acuerdo, quitármela. Voy a nombrar a otra reina. Y cogió y convocó a todas las jovencillas que había por aquel tiempo, entre los 14, precisamente, Hadasa, entre los 14 y los 20 y tantos años,
para nombrar otra nueva reina. Y de entre todas, la más agraciada le surgió Esther. Surgió Esther, a la cual nombra como reina. Pero siempre he dicho que Dios no da puntada sin hilo. Todo tenía un propósito, el que fuera esta chiquilla. El que fuera esta chiquilla la nueva reina. Cogió, ¿os acordáis que he dicho al principio que la estaba cuidando un tío que se llamaba Mardoqueo desde pequeñita y fue él el que la invitó a que se presentara para posible reina? Pero es que este tío también era muy particular. Este tío era muy particular, el tío de Esther, porque era judío. Y había un tal Amán, que es el que luego posteriormente muere, había un tal Amán que le había nombrado un personaje importante, el rey, ¿verdad? Y pedía que todo el mundo se arrodillara cuando él pasaba. Pero había este Mardoqueo que resulta que era judío y dice, no, yo solamente me arrodillo ante el Señor, mi Dios, ante ningún hombre. Cada vez que pasaba este hombre Amán, vamos a leerlo, capítulo 3, del 4 al 10, Esther capítulo 3, del 4 al 10. Este hombre, Amán, este hombre Mardoqueo, veía pasar a Amán y como era judío, pues no se arrodillaba para nada. Así que, cuando lo tenemos, sí, por favor, léalo. Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo, en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero. Fue echada esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de la de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos. Amén, gloria a Dios, está ahí. Entonces tenemos que un tal Amán. Este Amán, vamos a ver un momento, ¿seguimos concentrados todos? ¿Te hago una pregunta? Para ver si sigues. Es que es necesario, es muy importante que sigas concentrado, ¿sabes? Porque de verdad, no lo vas a escuchar más esto. Y es algo, te trata de una revelación que no veas. Entonces tenemos este Amán. ¿Este Amán quién es? ¿Sabes quién es? Este Amán resulta que es el que se está levantando contra el pueblo judío. ¿De acuerdo? Amán es un hombre muy astuto y logra convencer al rey de que realmente el orgullo no le dejaba, porque el trasfondo es otro, ¿no? Pero el orgullo no le dejaba porque no se arrodillaba delante de él. Y él quería que se arrodillara. Quería que todo el mundo se sintiera humillado. ¿Sabes? Yo soy aquí después del rey soy yo, que aquí el que manda, y aquí me tiene que obedecer todo el mundo. Y tú tienes que poner de rodillas. ¿No te quieres poner de rodillas? Pues ya verás. Por ser judío, te voy a aniquilar. Logra que el rey, bien, así, me gusta, despierto. Logra que el rey cree un decreto en el cual dice
que todos los judíos, más o menos, lo estoy parafraseando porque lo acabamos de leer, sean aniquilados. ¿De acuerdo? Ese Real Decreto es una ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Las leyes de Media y de Persia no se pueden abolir. Luego entonces, ese decreto que acaba de firmar el rey con su sello no se puede abolir, se tiene que cumplir, sí o sí. No hay alternativa. El pueblo judío tenía que morir porque lo acababa de decretar el rey. Este Amán era un hombre malo, pero la maldad no solamente venía, no procedía de que no se arrodillaba delante de él, sino que venía de las generaciones de atrás. Amán era de la familia de los agageos. Era descendiente del rey Agag, un rey amalecita. El trasfondo es que siglos antes, el rey Saúl tuvo un enfrentamiento con los amalecitas. ¿Recordamos? Los que no lo sepáis, bueno, ya lo digo. Tuvo un enfrentamiento con los amalecitas. Y Dios le dijo a Saúl que matara a todo el mundo y a todos los animales, ¿verdad? Pero este rey Saúl, lo que se le ocurrió es desobedecer a Dios. Y dejó vivo al rey amalecita, que era de la familia de los Agag, que está emparentado, el descendiente de este amalecita, está emparentado con Amán. Este Amán que quiere matar al pueblo de Israel no viene de ahora la cosa, viene de generaciones atrás. Les odia a los judíos, comprendemos. La generación atrás. Quizás él no entendía el por qué. ¿Por qué tengo tanto odio yo a esta gente? ¿Por qué tengo, si yo realmente? Pero es que viene de ese trasfondo. El culpable de todo eso era nada más y nada menos que el rey Saúl por no haber obedecido a Dios, no haberle matado. Hay que matar a los enemigos. Pero a todos. Si dejas a uno vivo, va a venir a por ti su generación posterior. Y si no por ti, ya por tus generaciones posteriores. Aquí está la prueba, queridos hermanos. Tienes que matar a Satanás, tienes que matar ese pecado, tienes que matarlo definitivamente, si no va a ir a por ti, o sus generaciones posteriores, o a por tus hijos, o a por tus nietos, va a estar vivo. Entendemos la importancia y trascendencia que tiene el obedecer a Dios cuando le dijo, tienes que matarlo, y matarlo. Esta gente son tan buenos que dicen, ¡uy! Son genocidas. No entienden, no comprenden la profundidad. No lo entiende porque están en otro mundo, viven en otra dimensión diabólica. No saben. Por eso hay que matar siempre al enemigo, hundirle hasta todas las consecuencias. Cualquier raíz que haya por ahí, tienes que exterminarla. Cualquier recuerdo malo lo tienes que eliminar. Sí o sí. Si no, se te va a levantar otra vez en Amán. Si no a ti, desgraciadamente a tus hijos. O a tus nietos. Y se preguntarán, ¿por qué? O tú te preguntas tú, ¿por qué me pasa a mí esto? Porque quizás hayas tenido hoy un tatarabuelo que haya ejercido de Amán. Y tú pagas las consecuencias. Estamos en Cristo, ya no, eso ya se abolió, ¿verdad? Pero cuando no estábamos en Cristo, Bien, me gusta que vayamos comprendiendo todo esto. Por lo cual, la mano de Amalek ya se levantó contra el trono de Jehová. Fíjate que ya se levanta contra el trono de Dios, que en realidad nosotros somos víctimas, el ser humano es una víctima de todo lo que pueda acontecer, porque realmente Satanás va contra Dios, no contra nosotros. Somos unos pipiolos, que nos vemos ahí en el medio, inmersos en esta coyuntura, pero que realmente lo que quiere es exterminar el reino de Dios, que es lo que quería Satanás, ser igual que Dios, cuando cayó el Lucifer, la cosa es verdad, ¿no? Eso es lo que él quiere. Nosotros nos pillan en medio y nos da la del pulpo. Pero como somos cristianos, a los cristianos no nos atizan. ¿De acuerdo? Así que, claro, el pobre Saúl también era más bueno que el pan. No quería matarlos porque se quería buena persona. No le vamos a hacer daño. Vamos a hacer daño porque es que da pena.
da pena, es que son niños, es que son ancianos, son no sé qué, son no sé cuántos. Entonces, no vamos a hacer nada a la malecita, al rey. Le vamos a llevar preso para no hacerle pupa. Era muy bueno este Saúl. Y encima vamos a coger el elemento para dar de comer a la gente, porque mira, en vez de matar al buey esto, a la vaca no corovera, a la vaca esta o al buey, en vez de matarle y exterminarlos y quemarlos que no tenga sentido, la vamos a matar, pero se lo vamos a dar para la gente del pueblo. Era comida maldita. Pero cogió este Saúl, como era buena persona, pues entonces, os dais cuenta, ¿no? La trascendencia de obedecer a Dios o ser buenos. O viceversa, cámbialo. ¿Te das cuenta, no? La consecuencia de todo eso, la consecuencia de este rey, de los amalecitas, fue la semilla de Amán, que sobrevive hasta estos días, hasta el día de ayer, hasta el día 28 el 28 de febrero. Pero todavía se extiende más porque hay más generaciones, no se ha parado todavía ahí. Pero ese que estaba decretando la muerte sobre el pueblo judío, ha caído sobre sí mismo. Ha sido ahorcado. Ha sido muerto en este caso por un misil. La teología de la guerra espiritual, precisamente, concluye en que hay que eliminarlo. Tú fíjate, por ejemplo, una operación de un cáncer, los que tengan operaciones, los cánceres que puedan ser operados, no se extirpa solamente un trozo, ¿verdad? Quitan absolutamente todo lo que puedan y todo lo que vean. Todas las raíces, todas las extensiones, absolutamente todo, para que no vuelva a reproducirse. Porque si no, si solamente quitan un trocito, al final la otra parte se vuelve a reproducir. Los cánceres, ¿verdad? ¿Y qué más cáncer que el mal, que el diablo, ¿verdad? Que como no le metas, como no te lo cargues, al final se extiende otra vez, se reproduce la maldad. Así que este Amán estaba herido en su orgullo, y procuró matar a todos los judíos, pero fijaros de dónde venía la cosa, el odio que tenía, pero de generaciones atrás. Estaba en él. Y convenció al rey Asuero para que hiciera un decreto y matara a todos los judíos. Así que al enterarse Mardoqueo, el tío de Esther, la trama que estaban urdiendo, ¿verdad? Este Amán se puso en ayuno, se puso en cilicio delante de la puerta del rey y se enteró su sobrina, que ya había sido nombrada reina, se enteró su sobrina Esther. Ahora vamos a llegar a un tema importante también. Todos son importantes, como veis, pero todavía hay más profundidad. Estate atenta, sigue atenta, no te pierdas nada. No te pierdas nada porque es muy importante. Al enterarse su sobrina Esther de que Mardoqueo estaba a las puertas del palacio con cilicio, ahí tendido en el suelo, hecho polvo, dice, ¿qué le pasa a mi tío? ¿Qué le ocurre? Entonces Mardoqueo traslada el pensamiento de que se había enterado de que el tal Amán había hecho el decreto de que iba a aniquilar a todos los judíos, y entre ellos estaba Amán, estaba su sobrina, y había un montón de gente. Todos los judíos del pueblo iban a ser aniquilados. Por eso estaba él en ayuno y con cilicio. Así que coge y se lo dice a su sobrina. Dice, mira, esto es lo que está pasando. Esto es lo que está ocurriendo. Nos quieren matar a todos los judíos. Y no creas que tú vas a salir indemne. Le dice a Esther, tú no vas a salir indemne, porque tú también vas a morir. No vas a escapar, porque tú también eres judía. Y al final saldrá que eres judía. Y te aniquilarán contigo y conmigo y toda la obra de Dios. Y todo el pueblo de Dios seremos aniquilados. Y le dice a las doncellas, decirle esto a mi sobrina, que ella no va a escapar, pero que piense una cosa. Y se lo lanza como una carga de profundidad. Una carga de profundidad que la va a explotar en su corazón en cuanto lo escuche. Es una palabra de Dios. Y le dice, decirle a mi sobrina, dice, quizás para esto, parafraseándolo, porque viene
de otra manera en la Biblia. Pero parafraseando, quizás para esto, para este momento, tú has nacido. Es una carga de profundidad que le lanza Dios al alma. Al principio hubo silencio, unos segundos, hasta que le estalló en el corazón. Y se le clavó como una espada de 2 filos, penetrando hasta lo más profundo de ella. Traspasando el alma y el espíritu, se le clavó. Y se deshizo todo argumento humano que ella tenía. Esther ya dejó de ser la misma en ese mismo instante. ¿Quién sabe si para esto tú has nacido? ¿Quién sabe si este será el motivo del que tú estés viva? Ahora yo quiero preguntarte a ti lo mismo que el tío le preguntaba a Esther. ¿Tú para qué has nacido? ¿Tú por qué estás vivo? ¿Por qué estás viva? ¿Y para qué? ¿Qué propósito tienes tú en esta vida? Es posible que te haya ocurrido lo mismo que le ocurrió a Esther. Que se te haya clavado en lo más profundo del corazón esa espada de 2 filos, ahora mismo, penetrando hasta lo más profundo de ti. Y eso es bueno. En ese mismo instante, la reina Esther le cambió la vida. Dice, yo sé que, lo parafraseo, dice, yo sé que está prohibido ir a ver al rey, pero me da igual. Me van a matar. Me pueden matar si desobedezco el ir a ver al rey. Dice, pero si tengo que morir, moriré. ¿Y tú? Responde lo mismo. Las cosas iban en contra. Muchas veces se nos pone la ley muy en contra. Esto es un punto crítico en la vida del cristiano, el tema de la ley. Aunque está bien definido en el Evangelio. Muy bien definido, muy clarito. Es más, Jesús tuvo varios enfrentamientos con los líderes con respecto al tema de la ley. Y le acusaban con la ley. La ley esta dice esto, la ley dice lo otro, la ley dice más allá. Así, señalándole siempre con la ley. Esther le ocurre lo mismo. La ley dice esto. Dice, pero es que mi corazón está con Dios, mi corazón está con mi pueblo. Y yo voy a dar la cara por mi pueblo. Y si tengo que morir, que muera. Pero ella viene interiorizó en ese momento que ese era el motivo de toda su vida, de todo su día. Había nacido para ello. Dios había creado a sus padres, a sus abuelos, a sus tatarabuelos, para que en ese momento Esther desobedeciera la ley de Persia y de Media, se la saltara y defendiera al reino de Dios, al pueblo de Dios. Y así lo hizo. Y el rey extendió su cetro, la perdonó y escuchó todo lo que ella tenía que decir. Fíjate qué bonito, ¿no? Cómo penetra en el corazón. A partir de ese momento cambia la vida. Y tú, yo creo que a partir de este momento cambia nuestra vida. Y de veras interiorices, pero con sinceridad. Con sinceridad. ¿Para qué estás tú aquí en esta vida? ¿Cuál es el propósito que tú tienes en esta vida que Dios te ha traído? Porque mundanamente hay muchos. Están todos ahí fuera. Pero ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Para qué Dios te ha llamado? A Esther se le reveló al instante. Este es el propósito. Saltarme la ley para defender al pueblo de Dios.
Jesucristo eso lo hacía también constantemente. Jesucristo se saltaba la ley. Se saltaba la ley con un propósito. Muchas veces andaban con esa disyuntiva. No, es que Jesucristo decía la ley, da igual, sí, pero cuando se trataba del bien y el amor hacia las personas, la ley se quedaba en la basura. De ahí que sanaba a las enfermas y a los enfermos en sábado. Y luego venían los religiosos a acusarle. Es que tú has sanado a una... Pero ¿y qué más da? Si lo importante es el ser humano, no tu ley. Lo importante es la vida de las personas, el que sean salvas, el que estén sanas. Por eso Jesucristo usó dos artículos que cerraban toda esa ley. Recordamos que la ley, la Torá, tiene 613 artículos. 365 negativos, me parece que son. No, los positivos son 365 y el resto son negativos, 613 preceptos, que es lo que contemplaban ellos, ¿verdad? Pero Jesucristo lo encierra solamente en dos artículos y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer artículo. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que esto. Los otros 611 fuera, quedan abolidos. Hadassah determinó lo mismo. Entonces entraré a ver al rey, y aunque no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca. Es igual. Nosotros estamos dispuestos a esto, aunque vaya en contra de la ley. Tú fíjate que hay leyes aquí que nosotros lo sabemos. Yo también lo sé, no quiero decirte a ti, es que yo también me veo incurso en esto. Hay leyes que han puesto estos paganos que van en contra de Dios. Leyes del aborto, las leyes en las cuales permiten a los niños cambiar de sexo cuando no tienen ni raciocinio siquiera. Y tú estás dispuesto a denunciarlo. ¿Lo haces? ¿O solamente escuchas? ¿O solamente escuchamos? O se lo digo yo a Pili: Pili, mira qué sinvergüenzas son estos canallas, ¿verdad? Que esto no puede ser. ¿Y qué? ¿Te vas ante el rey y se lo dices que eres un sinvergüenza? ¿Cómo firmas esto, canalla? ¿Lo haces tú? Oye, quizás para esto te ha llamado el Señor. Igual que a Esther. ¿O a ti no? ¿O nosotros somos de los secretas, de la secreta? No solamente para estos hombres y mujeres de la Biblia, tan grandiosos, ¿verdad? Y tan grandilocuentes. Es para ellos. Nosotros, o para el pastor, yo no soy una ovejita y no quiero saber nada. Hay que denunciarlos, queridos hermanos. Hay que denunciar a esta gentuza. Hay que denunciarlo, porque al final lo que quieren es acabar con nosotros, quieren acabar con los judíos. Exactamente igual que el Jomeini exactamente lo mismo que el Amán. Lo mismo quieren acabar. De hecho, mira, quieren destruir la obra de Dios en su creación más bonita, con los niños, con las mujeres, con los hombres, el matrimonio se lo quieren cargar también. Crean las leyes LGTB, catapum, chimpún, esas que crean, en contra del hombre, en contra del ser humano. Y yo recuerdo que muchas veces se dice: sí, para que son un lobby muy poderoso. Pero ¿y quién es el que está en ti? ¿Quién es el que está en nosotros? ¿No es más poderoso que el lobby? Entonces, ¿por qué estamos muchas veces sometidos a esos lobbies? ¿Será que todavía no hemos logrado comprender quién es el que está en nosotros? Maldeciré a los que te maldijeren, decía anteriormente en el capítulo de Génesis. Maldeciré a los que te maldijeren. Al final serán malditos. Todos ellos, igual que le ocurrió a estos iraníes. Bueno, en este caso a estos hombres, a estos ayatolas, ¿verdad? Igual que a los amanes de aquel tiempo. Capítulo 7. Abran sus Biblias en el capítulo 7, versículos del 1 al 10. No quiero alterarlos, háganlo tranquilitos,
No, para que no se mueva mucho. Tranquilos. Que repose todo lo que están. Sí, siempre Esther. Estamos en Esther. De momento. ¿7 del 1 al 10? Listo. ¿Lo pueden leer o no? Ya, sí. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio. Y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y apaciguó la ira del rey. Amén. Amén. La soga que había preparado, la soga que había preparado este hombre malo, al final fue ahorcado en ella misma. Fíjate qué cosa más tremenda, ¿no? Eso es lo que suele ocurrir. Al final, caerán. Todos caerán. Toda esta gente, al final van a caer con sus propias sogas. Van a ser ahorcados. Todos que hablan contra Dios, todos estos que hablan por ahí por las televisiones y en contra de Dios y en contra del pueblo de Israel, serán ahorcados. Caerán con su propio juicio. Con la misma medida que miden, van a ser medidos. No cabe la menor duda. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Es inviolable esa ley. No se puede saltar esa ley. No hay ser humano que la puede saltar. Así que, así ocurrió. La gente, al ver cómo cambió el decreto, la ciudad de Susa, entonces se alegró y se regocijó, porque se quitaron también de un tirano que hacían que se arrodillaran delante de él, al colgarle con su misma soga. Qué fuerte, una mujer, su esposa, la esposa de este hombre le instigó: pues coge una cuerda de 20 metros y vamos a ahorcar
a Mardoqueo porque te desobedece, no se arrodilla delante de ti. Y este hombre le hizo caso y al final, mira, fue su muerte. Fue su muerte la instigación que le hizo su propia esposa. Y así que salió Mardoqueo delante del rey con vestido real azul y blanco a la ciudad de Susa, y la ciudad de Susa se llenó de gozo, de alegría, de gozo y de contentamiento. Y la gente se convertía al judaísmo, porque habían visto la obra de Dios. Y de ese momento se decretó por parte de Esther la fiesta esta que hablamos de Purim, la fiesta de Purim. Pero vamos a entrar ya en casi ya la fase final. Todavía no, queda un ratito, tranquilo. No, digo de verdad, queda un ratito, pero es que sí, es muy bueno. Es muy bueno. Recordemos que el decreto de Media de Persia no puede ser abolido. Seguía todavía en marcha. No podía ser abolido. Aunque hubiera muerto Amán, estaba todavía vigente. No se puede abolir ningún decreto, según él. Así como con el hombre, Dios hizo 2 decretos de muerte y siguen hoy vigentes. Siguen hoy vigentes. Así ocurre con el reino de Media de Persia, que no puede ser abrogado. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios invariable, inmutable, y no puede cambiar. Si ha dictado una ley, no la cambia. El primer decreto divino contra el hombre fue en Génesis capítulo 2, versículo 17, que dice así. Esto es una sentencia de muerte contra el hombre. El día que comiereis, ciertamente morirás. Este edicto establece una ley fundamental en el universo. Que el pecado produce la muerte física y la muerte espiritual. Si en ese momento no se produjo isofacto, la muerte física sí pasó del proceso del envejecimiento del ser humano hasta, como leímos la semana pasada, 70, 80, 90 años, lo que Dios determine, hasta ahí claudica el hombre y catapum. Pero espiritualmente sí que murió porque se alejó, se apartó y se escondió de Dios. Decreto de muerte contra el hombre. ¿Y sigue vigente hoy, sí o no? Claro que sigue vigente ese decreto de muerte contra el ser humano. Claro que sí. Dios lo que hace, lo cumple. No anda cambiando. Y hay otro decreto que viene en el libro de Ezequiel. Hay otros, pero no quiero extenderme mucho más. Dice que el hombre que pecare, ese morirá. ¿De acuerdo? Si tú pecas, mueres. Se acabó, indefectible. Dios no puede ser burlado, no va a mentir. No te va a decir, ven conmigo, que aunque tú peques, pues nada, no pasa nada. Sigue pecando, que tú te vienes conmigo al cielo. Tú eres salvo, siempre salvo, por siempre salvo. El hombre que pecare, ese morirá, indefectiblemente. No hay alternativa. Es un decreto escrito desde el cielo. Y este decreto tampoco está sin abolir todavía, porque expresa la justicia de Dios sobre nosotros, sobre el ser humano. Pero entramos en una buena noticia también. Tenemos buena noticia para esos decretos. Que aunque siguen vigentes, para los que no creen, quedan contrarrestados para los que creemos. ¿De acuerdo? Amado hermano, la historia de Saúl y de Agag, de Esther y de Amán y el conflicto actual con Irán apuntan todos a un mismo lugar, a una salvación, y esa es a la cruz del Calvario, que es donde encontramos que esos decretos establecidos contra el hombre pueden ser contrarrestados, no quedan abolidos porque siguen perpetuos. Pero mientras esperamos esa manifestación, pero hay un decreto supremo, que contrarresta la muerte, que es lo que acabo de decir, es la cruz del Calvario. La Biblia nos enseña que Dios no anuló el decreto de la muerte, sino que lo cumplió en Cristo.
¿Y qué hizo Dios? Emitió un nuevo edicto, como hizo Asuero, como hizo Asuero, no podía abolir el decreto contra los judíos, pero sí uno que contrarrestara, que es que favoreciera a los judíos, y los judíos podían ir por todo el país y defenderse, y justamente todo al revés. Ocurre lo mismo con Cristo, Emite un nuevo edicto espiritual. Sigue vigente la muerte para todo el que no crea, pero con el que cree en Jesucristo tiene vida eterna, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el que cree en mí no se perderá, mas tendrá vida eterna. Así que este decreto no anula el anterior, porque el que no cree sí que se muere, tanto física como espiritual. Pero nosotros no moriremos. Nuestra muerte carnal incluso será temporal, porque luego resucitaremos. Y la espiritual tampoco muere. Luego nos vamos con Cristo, nos vamos con el Señor. Así que ese edicto que había contra nosotros los cristianos ha quedado abolido y expuesto en la cruz del Calvario, según el libro de Colosenses capítulo 2. Vamos a leerlos. Colosenses capítulo 2, versículos 13, 14 y 15. Y dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Repito, anulando el acta del decreto que había contra usted, contra mí, que nos era contraria, quitándola del medio, ese acta de decreto, y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Ahí tenemos la salvación. Se acabó esos decretos que iban contra nosotros. ¿Qué significa esto espiritualmente? Que todo lo que nos condenara ha sido ya cancelado. La deuda moral que tenía el hombre ya ha sido pagada. Tetelestai, que decían en griego. Tetelestai, la deuda ha sido pagada, ha sido cancelada. El edicto de muerte fue satisfecho en Cristo Jesús. El edicto que había contra ti por muerte, que te llevaba indefectiblemente a la muerte, ha sido ya abolido, ha sido satisfecho, mejor dicho, en Cristo Jesús. El hombre queda libre de la condenación. Queda libre de toda condenación. Así que todo aquel que cree en Él, todo aquel que cree que en Cristo pasa de muerte a vida. Y por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para ti, para los que estamos en Cristo Jesús, y no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Eso es lo que tienes que agarrar en tu corazón, y quedarse en tu corazón, pues, ¿para qué he nacido yo, Señor? Muéstramelo, que yo quiero servirte de todo corazón, con toda integridad. Que Dios te bendiga, te guarde y te fortalezca, y haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y que te conceda la paz. Dios te bendiga. Enhorabuena, querido hermano. Ponte de pie y dale gracias a Dios por cómo Dios te ha hablado en esta mañana y ha penetrado la palabra de Dios como esa espada de dos filos hasta lo más profundo de tu corazón, haciendo discernir el pensamiento y el corazón. Gloria a Dios. Ponemos una alabanza, por favor, hermana, para sentirnos en la presencia de Dios gratificados. Tenga usted la amabilidad. Gloria a Cristo. Bueno, pues